Un cordial saludos, mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Es un gran privilegio poderme dirigir a ustedes una vez más. Hoy estaré continuando el sermón sobre el misterio del plan de Dios y quiero rápidamente retomar el tema. Hoy cubriré el misterio de Satanás y sus demonios y algún otro misterio del que vamos a continuar este tipo de serie. ¿Puede haber algo más misterioso que el tema del mundo espiritual invisible? Los seres angelicales siempre han sido un misterio para el hombre. ¿Existen los ángeles en realidad? ¿Existe Satanás el diablo? ¿Es un ser real e inmortal? ¿Existe el diablo en realidad? Muchos hablan acerca del diablo y Satanás, mas otros se burlan y dicen que es solo una invención supersticiosa de la imaginación. Pero existe efectivamente este ser. De acuerdo con la mayoría de los cristianos, es de suponer que la Biblia enseña que el diablo es el Dios de este mundo. ¿Creó Dios al diablo? ¿Qué nos dice la Biblia realmente? Por favor, tomen sus Biblias y pasen a Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 16. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El mundo espiritual e invisible es real, mas por ser invisible ha permanecido en el misterio. El hecho de que tanto los ángeles santos como el espíritu maligno sean invisibles no niegan su existencia. En realidad, el mundo espiritual invisible es más real que lo material invisible. La mayoría de las personas no saben lo que es la electricidad, pero no dudan de su existencia. La Biblia explica: si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo, dicho sea de paso Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. 2 Corintios 4, 3 al 4. Satanás es el Dios de este mundo. Este mismo ser es también representado en Apocalipsis 12, capítulo 9. Dice que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. No solo fue Eva la que fue engañada, sino también el mundo entero. Veamos un poco más de este ser. Vayamos a Juan, capítulo 8, versículo 44. Juan, capítulo 8, versículo 44. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús enseñó que Satanás era un mentiroso y el padre original de la mentira. Pasemos a Isaías 14:12. Isaías 14:12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana,
cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Originalmente, Satanás era conocido como Lucero, que significa portador de luz. Vayamos ahora a Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Ezequiel establece aquí que él era un querubín. Un querubín es un ser alado angelical cuyas funciones incluían estar en el propiciatorio de Dios. Y eso está más especificado en Éxodo 25, 18 al 20 y Ezequiel 28, 14 y 16. Vayamos a Ezequiel 28, 15 y versículo también 17, comenzando por el versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Lucero fue creado como un ser básicamente perfecto y atractivo. Pero esa perfección no duró, como dice el versículo 15. Dios creó a Lucero y a los ángeles, pero en cierto sentido su creación no se completó hasta que el carácter fue formado en ellos. Ahora bien, Dios no puede poner carácter instantáneamente en uno. Si lo hiciera, básicamente Él estaría creando algún tipo de robot controlado por computadora. Esto es cierto tanto para los seres espirituales como para los seres humanos. Si Dios creara el carácter justo instantáneamente por decreto, no habría carácter, porque el carácter es la capacidad de una entidad separada del individuo para llegar a su propio conocimiento de la verdad y de tomar su propia decisión y de querer seguir lo correcto en lugar de lo incorrecto. Y el individuo creado debe tomar esa decisión. En otras palabras, el individuo humano o angelical tiene una parte en su propia creación. Esto es un misterio para la mayoría, ya que pocas personas lo han entendido plenamente. Por favor, comprendan que la Biblia muestra que mucho antes del incidente en el jardín del Edén, Satanás fue perfecto en sus caminos. Ezequiel 28, 11 al 15. Pero luego sucumbió al orgullo y a la iniquidad y fue arrojado a la tierra. Ezequiel 28, 15 al 17. E Isaías 14, 12 al 14. Se convirtió en adversario de Dios. Satanás significa adversario. En lugar de construir adecuadamente un carácter recto, Satanás se rebeló contra su creador. Y esa rebelión fue una de las razones por las que después de la creación inicial, Génesis 1:1, hubo caos y quedó desolada. Aquí las palabras para eso originales en el hebreo es tohu y bohu. En Génesis 1:2, trayendo consecuente que Dios tuviera que recrear la tierra, como dice en Salmos 104, versículo 30.
Vayamos allá, por favor. Salmo 104, versículo 30. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Lo que incluía hacer las cosas que hizo durante la recreación. Génesis 1:3 al 31 y Génesis 2:1 al 3. ¿Por qué algo de eso tiene alguna importancia? Bueno, la renovación, la recreación, muestra que Dios puede arreglar lo que el diablo puede destruir. Veamos algunos ejemplos. Por favor, pasemos a Hechos. Hechos capítulo 3, versículos 19 al 21. Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Bien, ahora vayamos a Isaías capítulo 35, versículos 1 y 2. Isaías capítulo 35, versículos 1 y 2. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Eterno, la hermosura del Dios nuestro. Estas escrituras muestran que Dios tiene un plan para hacerlo en el futuro, para llevarlo a cabo en el futuro. Sin embargo, consideren además que la Biblia enseña que el lucero era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, como dice Ezequiel 28:12. Como un ser angelical, Lucero no necesita ni tampoco necesitaba sustento físico. Lucero lo tenía todo. Sin embargo, pecó, al igual que algunos otros ángeles. Según segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vayamos allá, por favor, y veamos esa escritura. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Bien, pasemos a Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 4. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Él arrastró una tercera parte de los ángeles con él a la tierra. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 3. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Así, mis queridos hermanos y amigos, y los que nos sintonizan, la misma Biblia confirma que los ángeles serán juzgados más tarde por el pueblo de Dios. Lucero y su rebelión
demostraron que incluso los seres que lo tenían todo pueden rebelarse para intentar empeorar las cosas. Y más tarde persuadió a los primeros humanos que también lo tenían todo a rebelarse también contra Dios. Génesis 3, 1 al 6. Por lo tanto, esto ayuda a mostrar que si Dios le diera a los seres humanos todo lo que necesitan para que no hubiera pobreza, que sin un carácter piadoso, la gente seguiría causando problemas para sí mismo y para los demás. ¿Por qué permite Dios a Satanás engañar? ¿Frustró la rebelión de Satanás el plan de Dios? No. Pero no muestra la Biblia que Satanás, el príncipe de la potestad del aire, transmite su mensaje egoísta y desobediente. Veamos qué lo que nos dice el apóstol Pablo al respecto. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿No ha cegado Satanás las mentes de la mayor parte de la humanidad como el Dios de este siglo? Por favor, vayamos a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En ambas preguntas, la Biblia revela la respuesta, y es sí, en las dos. ¿Nos enseña la Biblia que Satanás, el diablo, engaña al mundo entero? Sí, eso lo vemos en Apocalipsis 12, 9. Bueno, entonces, ¿por qué permitió Dios que Satanás y sus demonios vinieran a engañar a la gente y causar otros problemas en la tierra? Hay un par de razones. Vamos a ver las razones. Pasemos a Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Gálatas, capítulo 1, versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El apóstol Pablo llamó a nuestro tiempo siglo malo, lo que implica una mejor era por venir. Sin embargo, ¿por qué le permite a Satanás tener algo de su poder durante nuestra era, ya que previamente rechazó a Dios? La influencia de Satanás nos ayuda a aprender lecciones y a menudo a desarrollar carácter más rápido que si no estuviera presente. Más rápido. Para que podamos vencer y desarrollar un carácter recto a través de la resistencia, así como ver rápidamente los frutos de ir por el camino equivocado. Cada vez que ustedes se resisten al pecado, se fortalecen espiritualmente. Aunque a veces es difícil, esta aceleración se traduce en un menor sufrimiento general.
Consideremos algunas cosas que ayudan a ilustrar esto. Consideren el carbono como un trozo de carbón. Puede romperse con relativa facilidad, pero una vez que está bajo extrema presión, puede convertirse en un diamante, que es una de las sustancias naturales más duras. Así, lo débil se vuelve fuerte a través de la presión. Vayamos ahora a 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 29. 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La Biblia enseña que los cristianos, aunque son débiles en el mundo, deben ser puros como el oro refinado, la plata o las piedras preciosas, según 1 Corintios 3:12. A continuación, imaginen que ustedes quieren levantar algún objeto pesado que no pueden levantar. Podrían mirar el objeto pesado, pero eso no lo moverá. Podrán ejercitar los brazos durante 20 minutos más o menos al día, y eso podría hacer que sus brazos sean un poco más fuertes, pero no demasiado. O tal vez le lleve años y años conseguirlo para hacer alguna diferencia. O podrían hacer ejercicio con pesas pesadas que ustedes puedan manejar. Levantarlas sería más difícil que simplemente levantando los brazos. Sin embargo, el levantamiento de pesas no solo hará que sus brazos sean más fuertes que simplemente doblarlos, sino que este tipo de ejercicio también haría el tiempo necesario para conseguir que sus brazos sean lo suficientemente fuertes como para levantar un objeto mucho más pesado. ¿Qué tienen que ver estos ejemplos con el hecho de que existe el diablo? Permitir que el diablo intente tentar a la humanidad esencialmente acelera el proceso de poder superar nuestros propios defectos y desarrollar un carácter justo con la ayuda de Dios. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y Santiago 4:7 hablan sobre eso. El resultado final es que las personas podrán vencer más rápido y con el menor sufrimiento posible. Vayamos a Lamentaciones, capítulo 3, versículo 33. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 33. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Ahora vayamos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 13. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese,
sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Veamos otra escritura, tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Por favor, ahora pasemos a 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13. 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y si Dios lo está llamando a usted en esta era, no permitirá que sea tentado por Satanás o por varios deseos más allá de lo que usted es capaz de soportar. Resistir a Satanás y a las diversas tentaciones les hace más fuertes espiritualmente, como dice Santiago 1:12 y Santiago 4:7, y le ayudará a ser capaz de ayudar a otros en el futuro. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 21. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Satanás no quiere que ustedes crean la verdad de la palabra de Dios. Ahora vayamos al siguiente misterio, el misterio de la verdad. El diccionario de Cambridge define la verdad de la siguiente manera: la verdad, los hechos reales sobre una situación, evento o persona. La verdad es algo genuinamente exacto. Sin embargo, los filósofos, la gente común y los líderes se han preguntado durante mucho tiempo acerca de la verdad. Así pues, observemos cómo define el diccionario de Cambridge la verdad formal: un hecho o principio que la mayoría de la gente considera cierto. Pero lo anterior no siempre es cierto. Y muchos se han dado cuenta de ello desde hace un tiempo. Sin embargo, muchos consideran verdad formal la realidad y no aceptan los absolutos como verdad real. Pero las creencias individuales o colectivas de sí mismas no suelen ser verdaderas. La Biblia advierte contra aquellos que toman el consejo de los humanos en lugar verdaderamente de Dios. Pasemos por favor a Isaías capítulo 30, versículo 1. Isaías capítulo 30, versículo 1. Aquí el pecado es un factor. ¡Ay de los hijos que se apartan!, dice el Eterno, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Vayamos más adelante, en el capítulo 65 de Isaías, versículo 12, última parte. Y este dice: sino que hicisteis lo malo
delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. El pecado es un factor. Vayamos a Isaías 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Al hablar con Jesús, el prefecto romano Poncio Pilato preguntó acerca de la verdad. Vayamos a Juan, capítulo 18, versículos 37 al 38. Juan capítulo 18, versículos 37 y 38. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Al parecer Pilato había escuchado muchos argumentos acerca de la verdad y llegó a la conclusión de que nadie podía definirla adecuadamente. Aunque Jesús no respondió entonces a la última pregunta de Pilato, parece que éste salió sin esperar una respuesta. Pero Jesús dijo que los de la verdad le escucharían. Poco antes de encontrarse con Pilato, Juan registró que Jesús dijo cuál era la verdad. Y eso está en Juan 17, 17. Tu palabra es la verdad. La Biblia además enseña que Dios no puede mentir. Hebreos capítulo 6, versículo 18 y Tito capítulo 1, versículo 12. Por lo tanto, se puede concluir que todo lo que Dios dice es la verdad. Ahora bien, esto será considerado como un razonamiento circular, especialmente para aquellos que aceptan la Biblia como verdadera. Sin embargo, una vez que se demuestra que hay un Dios y que su palabra es verdadera, y de hecho tenemos libros como ¿Es la existencia de Dios lógica? Y prueba de que Jesús es el Mesías, por eso hacen eso. Entonces es lógico concluir que la palabra de Dios es el estándar para evaluar lo que es la verdad. Una mentira es algo que se opone a la verdad. Por lo tanto, algo que está en conflicto con la palabra original inspirada por Dios, eso no es verdad. No importa cuántas personas afirmen creerlo. Muchos creen que deben dejar que su conciencia les guíe. Pasemos a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ya vemos que sin el Espíritu de Dios, la mente carnal no puede discernir la verdad como debería. ¿Por qué? Vayamos ahora a Jeremías, capítulo 17,
versículo 9. Eso nos dará la contestación a nuestra pregunta, el por qué. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ya vemos que la palabra de Dios nos da la respuesta. Y es que el corazón puede ser desesperadamente perverso. Consideren también que Jesús dijo, vayamos a Mateo 4:4. Mateo 4:4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los seres humanos producen el pan de las cosas que Dios creó, pero la verdadera manera de vivir es siguiendo la palabra de Dios. Veamos lo que el apóstol Pablo escribió. Vayamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 15. Comenzando el versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Ahora pasemos a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 7, primera parte. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 7, primera parte. En la palabra de verdad. Ahora vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Veamos otra escritura aquí, por favor. Ahora pasemos a Colosenses capítulo 1, versículo 5. Colosenses capítulo 1, versículo 5. La esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ahora saltemos a los versículos 25 y 27. Comenzando el versículo 25. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La verdad
es un misterio para la mayoría, porque la mayoría no confía plenamente en la verdadera palabra de Dios, ni entienden gran parte de las buenas nuevas del Evangelio de la salvación. La mayoría confía en otros humanos, que a su vez han sido engañados por Satanás, como dice Apocalipsis 12:9. Jesús declaró en Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. Vamos allá, por favor. Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Confiar más en otros seres humanos que en la palabra de Dios conduce a una adoración en vano y aleja a la gente de la verdad. Sin embargo, se puede conocer la verdad. Veamos lo que el apóstol Juan escribió. Juan capítulo 8, versículos 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Veamos varias escrituras aquí, comenzando con Juan capítulo 8, versículos 46 y 47. Juan capítulo 8, versículos 46 al 47. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahora, Juan capítulo 18, versículo 37. Juan capítulo 18, versículo 37. He venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ahora, primera de Juan capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Juan capítulo 1, versículos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pasemos a otra escritura aquí. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 4 y 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 4 y 6. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. A otra escritura, primera de Juan, capítulo 3, versículos 18 y 19. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 18 y 19. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Aquí tenemos otra escritura,
del apóstol Juan. Tercera de Juan, versículos 3 y 4. Tercera de Juan, versículos 3 y 4. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. A pesar de lo que dice la Biblia, la conexión entre la verdad es la palabra de Dios, y que sea mejor entendida por los que le obedecen a Dios es un misterio para muchos. Juan también escribió lo siguiente: Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Caminar en los caminos de Dios nos ayuda a comprender mejor la verdad mientras vivimos de acuerdo con ella. Como cristianos santificados por la palabra de Dios, Juan 17:17, debemos dividir correctamente la palabra de verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, evitando al mismo tiempo las profanas y vanas palabrerías porque conducirán a más y más impiedad, como dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 16. Por lo tanto, evitemos los compromisos con las religiones de este mundo. Pero, ¿y si la ciencia contradice la Biblia, como afirman muchos expertos? Pues bien, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos 3:4. Crean en la palabra de Dios. Incluso en los tiempos del Nuevo Testamento hubo quienes llamaron al error ciencia. Noten, vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 20 al 21. Primera Timoteo, capítulo 6, versículos 20 al 21. Oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Por lo tanto, ha habido quienes reclamaron a Cristo que han sido engañados por líderes intelectuales que se opusieron a la verdad. El apóstol Juan fue inspirado a escribir lo siguiente en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 26. Os he escrito sobre los que os engañan. Varios científicos han sido engañadores o han creído tener hechos que no concuerdan con la palabra de Dios. No caigan en su desinformación. Hay un Dios que, de hecho, para más detalle pueden consultar nuestro libro gratuito en línea en cdlidd.es, titulado ¿Es lógica la existencia de Dios? Y hay un Dios y se puede confiar en su palabra para obtener la verdad. La Biblia advierte en Jeremías 17:5 que maldito el varón que confía en el hombre. El apóstol Pablo escribió lo siguiente a Timoteo acerca de algunos de ellos. Pasemos a 2 Timoteo capítulo 3, versículos 7 a 9. 2 Timoteo capítulo 3,
versículos 7 al 9. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. Muchos dicen estar siempre aprendiendo e interesados en la verdad, pero la mayoría se resiste a la verdad real. Se profetizó que la verdad sería un bien más escaso en los últimos tiempos. Veamos 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 12 al 14. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Si ustedes tienen suficiente amor de la verdad, hermanos, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10, y actúan en consecuencia, pueden ser librados de un engaño masivo que se avecina. Como lo menciona 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 12. Y ser salvados de una espantosa hora de prueba que vendrá a toda la tierra. Apocalipsis 3, versículos 7 al 10. Ahora veremos el misterio del reposo, hermanos. Aunque no parece que el descanso sea un misterio, ha resultado serlo para muchos. La Biblia muestra que Dios bendijo el séptimo día. Génesis capítulo 2, versículos 2 al 3. La Biblia no enseña que Dios bendijo ningún otro día de elección humana. La gente debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Dios proveyó un descanso físico semanal para los seres humanos. Y hace provisiones para que los seres humanos puedan guardarlo. Veamos el libro del Éxodo, capítulo 16, versículo 5. Éxodo, capítulo 16, versículo 5. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Ahora vayamos a Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25, versículos 18 al 22. Comenzando en el versículo 18. Ejecutad, pues, mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros, y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembraréis el año octavo, y comeréis el fruto añejo hasta el año noveno, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. Muchos se sorprenden al darse cuenta de que a la larga pueden hacer más trabajando en 6 días en lugar de 7. Pero es cierto, hermanos. Y debido a que la gente no comprende las escrituras, esto es un misterio para la mayoría. Dios inspiró al profeta Ezequiel a escribir lo siguiente:
Vayamos a Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo, aquí refiriéndose a sábados, apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Muchos líderes religiosos violan la ley de Dios y han apartado sus ojos relacionados con los sábados. Mis sábados es una referencia al sábado semanal, así como a los sábados anuales, que también son conocidos como días santos de Dios. Los Shabbats son un tiempo de descanso, de restauración física y rejuvenecimiento espiritual. La semana de 7 días representa que, al igual que Dios dio a los seres humanos 6 días para hacer su trabajo y descansar en el séptimo, vayamos por favor a Salmos 90, capítulo 4, Salmos 90, versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Ahora pasemos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios dio a la humanidad 6 días de 1000 años para hacer la obra de la humanidad, pero luego para vivir en el séptimo día de 1000 años, en el reino milenario. Vayamos al libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. El plan de 6000, 7000 años, se alinea bien con las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre estar en los últimos días, de Hechos 2, capítulos 14 al 17, que comenzaron a más tardar cuando Jesús estaba terminando su ministerio terrenal. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Los últimos días de los 6000 años serían los últimos días de este tipo de semana. La tradición judía enseña que esta idea de los 6000 años se enseñó por primera vez en la escuela del profeta Elías. Eso aparece en el Talmud de Babilonia, Sanedrín 97a. A finales del siglo II y a principios del tercero, santos y obispos grecorromanos como Ireneo, en Ireneo Apersus Aereses, libro 5, capítulo 28, 2 al 3, y capítulo 29, 2. E Hipólito en el Hexametrón, o 6 días de trabajo, también entendieron y enseñaron los 6000 a 7000 años.
así como informaron que el sábado semanal representaba el descanso milenario, el séptimo de los 1000 años. Pero tras el ascenso del emperador Constantino en el siglo IV, muchos otros dejaron de enseñar esto, a pesar de que los católicos greco-romanos ya no lo enseñan oficialmente. Dios ha permitido que el diablo y la humanidad durante esta era de 6000 años elegir el camino equivocado para minimizar el sufrimiento total y ser parte del proceso para perfeccionar a todos los seres humanos que lo escuchen, ya sea en esta era o en la era por venir. ¿Por qué 6000 años? Parece que Dios llegó a la conclusión de que este tiempo sería suficiente para que los seres humanos probaran muchas formas de vida que pensaban que eran las mejores, y múltiples generaciones desde Adán y Eva han tenido esa oportunidad. Por lo tanto, durante miles de años los seres humanos podrían ver mejor que las afirmaciones de Proverbios 14:12 y Proverbios 16:25, que dice que hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Está en lo correcto. Dios sabía que este mundo se pondría tan malo hacia el final de esos 6000 años, que a menos que esos días sean acortados, hermanos, ninguna carne se salvará, como dice Mateo 24:22. Por favor, pasemos a Apocalipsis, capítulo 20, versículos 4 al 6. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 4 al 6. Lo vamos a leer nuevamente. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes del Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Después de los 6000 años, Jesús regresará. Los santos serán resucitados. La vida en el planeta será salvada y se establecerá la porción milenial del reino de Dios. Y esto aparentemente ha sido un misterio para la mayoría. Noten algo que Isaías fue inspirado a escribir. Vayamos a Isaías capítulo 28, versículos 11 al 12. Isaías capítulo 28, versículos 11 al 12. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Dios promete descanso, pero debido a labios tartamudos y otra lengua, enseñanzas erróneas y problemas de traducción, la mayoría no acepta el reposo reparador que Dios ha provisto para cada semana. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, se utilizan dos palabras griegas diferentes que a menudo se traducen al español como descanso. Traducidas al español son catapausis y sabatismos, debido a que muchos traductores han traducido erróneamente ambas palabras de la misma manera. Muchos se han confundido
sabatismos se usa en Hebreos 4:9, mientras que catapausis se usa en lugares como Hebreos 4:3. Debido al futuro descanso, catapausis, el reino de Dios, el que entrará a Israel espiritual, Hebreos 4:3, queda para ellos un sabatismo, una observancia del día de reposo, ahora, Hebreos 4:9. Esto significa que los cristianos entrarán en el futuro descanso del reino de Dios, incluso cuando ahora guardan el descanso semanal que lo anticipa. En esta era, el pueblo de Dios debe descansar diligentemente en el mismo día que Dios lo hizo. Hebreos 4:9 al 11. Para que nadie caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Hebreos 4:11. Debido a las traducciones erróneas y al apartar los ojos por parte de los maestros religiosos con respecto a los sábados de Dios, el reposo bíblico sigue siendo un misterio para muchos. Así, hermanos, terminamos aquí por hoy, pero continuaré más adelante con los siguientes misterios del plan de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos. Les habló Carlos Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios.